Nayib Bukele presidente. Nayib Bukele es un político salvadoreño que ha tenido un ascenso meteórico en la política de El Salvador. Nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador, Bukele comenzó su carrera política en el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, donde ocupó cargos en la alcaldía de la ciudad de Nuevo Cuscatlán y posteriormente en la alcaldía de San Salvador. En 2015, Bukele fue elegido alcalde de San Salvador, convirtiéndose en uno de los líderes municipales más jóvenes del país. Sin embargo, en 2017, Bukele fue expulsado del FMLN debido a conflictos internos y diferencias ideológicas. Esto no frenó su ascenso político, ya que fundó su propio partido político, Nuevas Ideas, en 2018. Bukele capitalizó el descontento generalizado con los partidos tradicionales y utilizó las redes sociales y las estrategias de marketing político para movilizar a los jóvenes y a aquellos desilusionados con el sistema político establecido. En las elecciones presidenciales de 2019, Nayib Bukele se postuló como candidato de Nuevas Ideas y ganó con una victoria arrolladora en la primera vuelta, rompiendo con la hegemonía bipartidista que había dominado la política salvadoreña durante décadas. Lo cual, no cabe dudar que el quinquenio de Nayib Bukele marcará un antes y un después en la sociedad salvadoreña. El androide salvadoreño. René Villacorta, un hombre que se popularizó en el 2014, debido a una entrevista que se le realizó cuando estaba un proceso judicial. En dicha entrevista, declaró que él no era un humano, sino que fue creado por un sistema privado, asegurando que era un androide y que no podría ni morir, ni envejecer. Lo peculiar de este caso, es que no se hizo famoso por el delito que había cometido, sino por la multitud de memes y videos que nacieron gracias a las declaraciones que dijo, lo que conocemos hoy, como el androide salvadoreño. Sí, corté la cabeza, pero no sabía yo que no se podía de un solo por vos. Vive en otro mundo, o quizás vio la película. Yo soy un sistema que no es humano. Yo no quiero morirme, ni quiero envejecerme, ni quiero hacerme feo, ni quiero hacerme grande, ni quiero hacerme viejo. Familia Girola. Por años, la familia Girola ha sido centro de mitos, historias infundadas y vinculadas a hechos sobrenaturales. Historias plantadas en el imaginario colectivo y heredadas de generación en generación. Sin embargo, la ilustre familia marcó un antes y después en la realidad reciente de El Salvador, tanto en aspectos culturales, económicos, arquitectónicos, políticos y sociales. El apellido llegó con Rafael María Girola, originario de Santander, España, pero los motivos por el cual la familia Girola sería reconocidas en el país eran varias. No solo se trataba de un éxito sospechoso en el mundo de los negocios, sino más bien, por su espectacular mansión ubicada en Santa Tecla. Relatos explican de extraños visitantes que el señor Girola recibía, especialmente a altas horas de la noche, luces misteriosas que se veían desde las ventanas de las habitaciones, ruidos inexplicables y toda la parafernalia que rodea a quienes han pactado con alguno de los príncipes infernales. Todo esto ha convertido a la mansión y familia Girola como uno de los principales iconos paranormales del país. Hoy día, la elegante casa de la familia Girola yace en el descuido del abandono, sin que se haya podido echar luz al profundo misterio. El barbero psicópata. Kevin Antonio García Muñoz, de 24 años, que laboraba como barbero, fue condenado a 20 años de internamiento en un centro psiquiátrico por quitarle la vida a 2 pasajeros de un microbús de la Ruta 52 y por el intento de asesinar a otro. La pericia psiquiátrica determinó que padece de esquizofrenia paranoide, ver cosas u oír voces que no están presentes, y dependencia a la marihuana. Los hechos ocurrieron en abril del 2022 cuando García viajaba en el mismo microbús que sus víctimas y, aparentemente, tuvo una alucinación y por eso agredió a las 3 personas con una navaja. Domingo Monterrosa.
Para unos, es el peor de los villanos. Para otros, sigue siendo un héroe. Y, durante décadas, Domingo Monterrosa tal vez ha simbolizado mejor que nadie las profundas divisiones provocadas por la Guerra Civil de El Salvador. Se le puede describir como posiblemente el militar salvadoreño más brillante en el campo de batalla que ha existido, y uno de los más crueles. Como comandante del ya desaparecido Batallón Atlacatl, el nombre de Monterrosa está indisolublemente ligado a la masacre de El Mozote, la mayor en la historia reciente de América Latina. Nacido un 4 de agosto de 1940 en Berlín, población del montañoso departamento de Usulután, Domingo Monterrosa Barrios egresó de la Academia Militar de El Salvador a los 23 años con el grado de teniente. El 23 de octubre de 1984, el teniente coronel José Domingo Monterrosa Barrios, considerado por los miembros del ejército salvadoreño como uno de sus mejores estrategas, fue asesinado en Joateca, departamento de Morazán, cuando estalló el helicóptero en que se disponían a despegar. Aparte de Monterrosa, otras 13 personas también fallecieron en el helicóptero que pertenecían a la Fuerza Armada de El Salvador. Los portavoces oficiales calificaron la noticia de trágica, no solo por las 14 vidas perdidas, sino también por el duro golpe que asestó la guerrilla al ejército salvadoreño en la cual se encontraban en plena guerra civil. Pudieron soportarlo, y no solamente pudieron soportarlo, sino que pudieron echarlo del lugar donde ellos los habían sorprendido. Y eso es de los valientes. Explosiones de pólvora en estadios. Han ocurrido distintos incidentes dentro de estos estadios del ámbito del fútbol nacional, el primero más conocido, cuando ocurrió una potente explosión en los graderíos del Estadio Mágico González. Se produjo escasos minutos antes de que se iniciara el encuentro del torneo de clausura 2004 de Primera División entre Alianza y San Salvador. El encuentro fue suspendido, para dar paso a la atención de los heridos. La policía, tras una investigación preliminar, precisó que el material que habría ocasionado la explosión pudo tratarse del clorato que utilizan las barras para hacer humo y animar los partidos. El 7 de abril de 2013, de nuevo, la mala manipulación de la pólvora causó 2 explosiones que dejaron 8 personas lesionados y daños en los graderíos del sector de Sol en el Estadio Cuscatlán, durante un partido entre Alianza y FAS. En esta ocasión no hubo fallecidos que lamentar, pero hubieron heridos que se encontraban alrededor del radio de la explosión que salieron afectados. Parecía un ataque, ¿no? Increíble lo que acaba de ocurrir aquí en el Estadio Cuscatlán cuando esperábamos una verdadera fiesta. El libro amarillo. El libro amarillo es un documento presuntamente elaborado por militares salvadoreños durante la Guerra Civil, en donde se contiene 1975 nombres en la supuesta lista negra. El libro amarillo fue descubierto en el 2009 y en 2013 se anunció que se estaba cotejando su información. Donde luego de un análisis e investigación, llegaron a la conclusión de que el 43% de las personas incluidas en el registro, es decir, 4 de cada 10, fueron torturadas, desaparecidas o asesinadas. Por lo tanto, según estos, el libro amarillo sería la primera prueba de que el gobierno de El Salvador creó una estructura de escuadrones de la muerte liderada por el ejército y cuyo objetivo era perseguir y exterminar a opositores políticos. Las figuras más importantes encontradas en el libro amarillo son los excomandantes guerrilleros Facundo Guardado y Joaquín Villalobos, el ex embajador en Washington Rubén Zamora, y el expresidente Salvador Sánchez Serén. Negacionismo en los acuerdos de paz y guerra civil. Para entender este caso, debemos conocer la definición como primer paso. Podemos entender como a la negación sistematizada de hechos o fenómenos que han sido aceptadas con evidencias totalmente verídicas o sólidas. Uno de los ejemplos más conocidos son las personas que rechazan o desmienten la existencia del VIH-Sida o del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial.
Ya habiendo entendido el concepto, este caso nace debido a las declaraciones del presidente Nayib Bukele, donde pasó de proclamar el final de la posguerra con su llegada al poder, 2019, y a negar el valor de los acuerdos de paz de 1992. Catalogó recientemente los acuerdos firmados por el gobierno salvadoreño y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, izquierda, ahora partido de oposición, de ser un negocio. Y simplemente unas firmas en una hoja de papel. Estas declaraciones causaron un revuelo en el ámbito internacional y en las organizaciones a favor de los derechos humanos, debido a que negar los acuerdos de paz, según ellos, es negar las causas de represión, injusticia social y violación sistemática de derechos humanos que la provocaron. Además de este hecho, otro caso muy importante de negacionismo en la guerra civil fue la de Alfredo Cristiani, firmante de la paz, y expresidente de El Salvador, donde en 1990 negó ante el juzgado de primera instancia de San Francisco Gotera, la existencia de archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote. Después promovió que este y todos los crímenes de la guerra acabaran en el olvido con la ley de amnistía absoluta de 1993. Por esa ley, el juicio en el caso de El Mozote fue cerrado por 23 años. Cables Wikileaks de El Salvador. La filtración de documentos diplomáticos de los Estados Unidos o Cablegate son los nombres por los que se conoce a los trabajos hechos por el sitio Wikileaks, considerados como filtración masiva, de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos dados a conocer. En nuestro país, fueron 942 cables diplomáticos que Wikileaks filtró y entregó a el periódico El Faro para su análisis y publicación. Su contenido transparenta la visión que la diplomacia norteamericana tiene del proceso de posguerra salvadoreño, y es un escaparate de la naturaleza y funcionamiento de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno y los principales actores políticos y económicos de un país al que considera, según se recoge varias veces en los cables, su leal aliado. Cuestiones esenciales de las relaciones bilaterales, como la renovación del TPS, la implementación del CAFTA, la posible designación de El Salvador como aliado importante no OTAN o el ritmo de desembolsos de los fondos de la cuenta del milenio son los principales temas que evocan estos documentos diplomáticos que fueron filtrados y publicados a nivel nacional. Los cables de Wikileaks, con frecuencia, parecen retratar la gran distancia que puede haber entre los discursos y los argumentos públicos de los gobernantes y los políticos, y las convicciones o razones que estos expresan lejos de cámaras, micrófonos y grabadoras. Amaños en la selección de fútbol nacional. Uno de los temas que más dio de qué hablar en nuestro país en el 2013, fue el tema de los amaños de partidos de la selección de El Salvador. Muchos aficionados salvadoreños que seguían de cerca a la selecta se sintieron desilusionados con tal noticia al descubrirse que algunos jugadores habían vendido partidos amistosos y oficiales con el fin de obtener beneficios económicos personales. En el caso de los jugadores de la selección nacional, 14 jugadores de la selección mayor de fútbol de El Salvador fueron suspendidos de por vida de cualquier actividad dentro del fútbol. Estos fueron sancionados por el amaño en 4 partidos, 3 en Estados Unidos y otro en Paraguay. Fue algo muy lamentable, en el hecho de que se tenía una buena visión de esta selección en ese tiempo, donde la afición llegaba a disfrutar y apoyar a la sección, inclusive si tenía la prevista de que podían llegar al mundial, pero todo ese sentimiento y orgullo, murió con los acontecimientos anteriormente explicados. Chirvín Lee Romero. Chirvín Antonio Lee Romero, de 28 años, se le acusó de ser sospechoso de haber agredido sexualmente a unas 15 niñas y 2 niños, pero fue condenado solo por 6 casos, por violación en menor e incapaz, agresión sexual en menor e incapaz y privación de libertad agravada, en perjuicio de 6 niñas.
De acuerdo con un comunicado del órgano judicial salvadoreño, Lee Romero era un vendedor ambulante en mercados y centros comerciales y también pastor de una iglesia evangélica de una colonia de San Salvador. Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2009 y julio de 2010 en diferentes lugares de San Salvador, donde el imputado abordaba a sus víctimas, quienes eran de entre 7 y 11 años, las raptaba y las llevaba a lugares desolados, donde las golpeaba y abusaba sexualmente. Las víctimas eran niñas vulnerables, como vendedoras ambulantes, u otras que hacían mandados para sus familiares, a quienes Lee Romero abordaba y les ofrecía juguetes y ropa, o se identificaba como el tío lejano de la familia y las tomaba del brazo y se las llevaba a la fuerza, un caso verdaderamente lamentable. ...9 de febrero. El 9 de febrero de 2020 es un día que provoca mucha polémica política. El presidente de la República, Nayib Bukele, ingresó a la Asamblea Legislativa escoltado por militares y se sentó en la silla del presidente del Congreso. Organizaciones aseguran que marcó el inicio de la debacle democrática. El ingreso de miembros de la Fuerza Armada, con armas largas, a la Asamblea tenía como objetivo presionar a los legisladores para la aprobación de un préstamo negociado con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $109 millones para la fase segunda del Plan Control Territorial, una de las principales apuestas del Ejecutivo para entonces. El acontecimiento fue calificado por académicos, políticos y miembros de sociedad civil como un golpe de Estado fallido, entendiendo el concepto como la acción de fuerza contra los poderes públicos ejercida por una parte de los gobernantes o por agentes subalternos, sobre todo por militares, y que tiende a derrocar el régimen establecido. Pero ¿por qué se le categoriza de esta manera? Para las personas que aún no comprenden la magnitud de este hecho, se los resumiré en una sola frase. Separación de poderes. La teoría de la separación de poderes es un principio fundamental en la organización de un gobierno democrático. Se basa en la idea de dividir el poder del Estado en tres ramas principales: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada una de estas ramas tiene funciones específicas y está diseñada para ejercer un control mutuo y evitar la concentración excesiva de poder en una sola entidad. El poder legislativo crea leyes, el poder ejecutivo las implementa y el poder judicial las interpreta y aplica. Esta separación busca garantizar el equilibrio y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, y prevenir posibles abusos de poder por parte del gobierno. Entonces, cuando Bukele y el ejército, que son el poder ejecutivo, entran de manera directa a la asamblea, que es el poder legislativo, se interpreta que uno es más poderoso o fuerte que el otro, lo cual rompe con esta teoría de separación de poder, propiciando un intento de tomar todo el poder o de establecer una dictadura. Por ese motivo el 9F, como se le conoce, es uno de los acontecimientos actuales más importantes del país. Cristian Poveda. Cristian Poveda fue un fotógrafo y cineasta hispano-francés. Comenzó su trayectoria cineasta en 1977 tratando conflictos, así como costumbres y hechos felices en países africanos y en casi toda Iberoamérica. No fue hasta 1990 cuando dejó la fotografía para dedicarse de lleno a los documentales. Llegó a El Salvador, donde filmó durante 16 meses un documental, La Vida Loca, sobre las bandas criminales de pandilleros, en especial sobre los integrantes de la pandilla Barrio 18. Cristian Poveda es mundialmente conocido por su excelente y destacado documental La Vida Loca, que describe la vida real y deprimente de los muchachos que se unen a las pandillas en El Salvador. Pero, el 2 de septiembre de 2009, cuando volvía de filmar en la citada colonia, recibió 4 balazos en el rostro. Su cadáver fue encontrado por la policía salvadoreña en la siguiente madrugada sobre el Puente de las Cañas, en una calle polvorienta del cantón El Rosario, ubicado en una de las zonas calientes a unos 15 kilómetros de San Salvador. En un primer momento, las autoridades dudaron de si se trató de un simple atraco, aunque los homicidas no se llevaron el vehículo ni las cámaras de Cristian Poveda. Todo apuntaba a que el crimen había sido planificado previamente.
Según la prensa local, su trabajo con la Mara 18 pudo haber molestado a otras bandas, las cuales ya lo habrían amenazado de muerte.